Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Silvia Juliana Galvis Ayala, comunicadora social del Observatorio Mexicano de la Crisis. Bienvenidos una vez más al programa favorito de todos nuestros televidentes, Estrategia Crítica, un programa donde investigamos y les contamos temas de todo su interés. La entrada en vigor del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC, ha generado un amplio interés y expectativa sobre cómo impactará en la economía mexicana. Cabe recordar que este tratado busca modernizar y fortalecer las relaciones comerciales entre los tres países. Hoy, como todos los programas, nos acompaña la doctora Artemisa Montes Silván, una invitada muy especial de nosotros y directora ejecutiva del Observatorio Mexicano de la Crisis. Y será ella quien se encargará de explicarnos el tema del cual vamos a hablar hoy. Hola, doctora, un saludo muy especial para usted. Hola Julio, un saludo a ti y a toda nuestra audiencia que nos acompaña como todas las semanas. Un fuerte abrazo y recordarles que si les gusta este video, le den like, lo compartan con todos sus grupos y redes y no olviden suscribirse a nuestro canal y señalar la campanita de las notificaciones para recibir más contenido como este. Claro que sí, doctora. El tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC, ha sido un tema muy importante y por eso vamos a dar un pequeño contexto de lo que vamos a hablar más adelante. Entonces, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC, representa un pilar fundamental en la estrategia económica de México y su relación con dos de sus principales socios comerciales. Este acuerdo, que entró en vigor desde julio del 2020, reemplazando al anterior Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, ha generado un amplio interés y expectativas en cuanto a sus implicaciones para la economía mexicana. El TEMEC no solo actualiza y moderniza el marco comercial entre los países involucrados, sino que también establece disposiciones para abordar nuevos desafíos y oportunidades en áreas como la digitalización, la protección laboral y ambiental y la integración de pequeñas y medianas empresas en las cadenas de valores regionales. En este contexto, resulta fundamental analizar cómo México está avanzando en la implementación y el aprovechamiento de los beneficios que ofrece este tratado en términos de crecimiento económico, empleo, inversión y competitividad en el mercado laboral. Teniendo clara ahora sí toda esta información, doctora, surgen las siguientes preguntas. Primera, ¿cuáles han sido los principales impactos del TEMEC en la economía mexicana desde su entrada en vigor? Por favor, explíquenos, doctora. Claro que sí, Juli, es muy interesante esto porque debemos recordar que el TEMEC precisamente es una actualización del Tratado de Libre Comercio que se da precisamente a raíz de la solicitud de los Estados Unidos y en particular del presidente Donald Trump en su momento, que siempre se había mostrado muy crítico con respecto a este tratado, lo llamaba el peor tratado de Estados Unidos y entonces cuando llega a la presidencia, pues él empieza a hablar precisamente de que es denunciar el tratado, es decir, abandonar el tratado, que para Estados Unidos es un acuerdo de libre comercio, es decir, no requiere de la aprobación del Congreso para denunciarlo, para salir del tratado, era bastante con una orden ejecutiva del presidente. Entonces, a partir de eso, bueno, se involucra o se inicia un proceso de renegociación inicialmente del Telecán, al que tú hacías referencia, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que finalmente desemboca en el TEMEC. La negociación del TEMEC, debido al espacio-tiempo, coincide con el cambio del gobierno en México, del Poder Ejecutivo, en el 2018, y entonces van a participar en la negociación por parte de México tanto miembros del gobierno anterior, del presidente Peña Nieto, como miembros del gobierno entrante o del equipo de transición del presidente López Obrador. De manera que quien lo iba a finalmente a poner en práctica
con su entrada en vigor en el 2020, iba a ser el gobierno entrante. Entonces, por eso van a participar estos miembros de ambos gobiernos, pero finalmente los más interesados en la negociación inicialmente van a ser los Estados Unidos. Y eso se va a notar mucho en el perfil que toma el TEMEC. ¿Por qué? Porque se van a incorporar todas las demandas esencialmente de los Estados Unidos en materia comercial. Es importante también señalarlo porque el Telecán es un tratado que había entrado en vigor en 1994. Nosotros ya tenemos por aquí un video muy interesante sobre los 30 años y lo que pasó en el año de 1994. Entonces era un tratado pues que ya habían pasado muchas cosas en la economía mundial desde el 94 hasta ahora. El tema de la digitalización del que tú hablabas, por ejemplo, pues no existía en ese momento el comercio digital en la magnitud en que lo tenemos ahora, pues mucho menos. El tema de había muchos temas que se llamaban los temas de fricción en la relación, es decir, temas que generaban siempre controversias o que terminaban en algún panel para su solución. Esos también se van a abordar en el TEMEC. Y finalmente el TEMEC va a tener el Tratado de Libre Comercio, sí tenía una provisión laboral, perdón, una provisión ambiental muy clara, se crea incluso una comisión transfronteriza para ver los temas ambientales, pero sobre todo desde la perspectiva tanto de Estados Unidos como de Canadá, el tema laboral era muy importante que se incorporara en el nuevo tratado. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, pues una de las grandes demandas desde la firma del tratado, pero en particular ya enarbolada, primero en algún momento por los demócratas, ya después por los republicanos y en particular Donald Trump, era el hecho de cuántos empleos estaban saliendo de Estados Unidos para venirse a México por este tema del que hablamos en el otro video que hicimos la semana pasada sobre el tema del outsourcing. Entonces, pues el outsourcing implicaba sacar muchas veces empresas de Estados Unidos y muchas de esas empresas terminaban instalándose no solo en México, en otros países, bueno, pero por el Tratado de Libre Comercio se decía que básicamente en México y entonces había una competencia desleal en materia salarial entre México y Estados Unidos, que hacía pues que muchos trabajadores en Estados Unidos se vieran perjudicados. Lo curioso es que, bueno, pues antes, en la década de los 90, cuando se firma el tratado original, pues los que eran, el partido que estaba más con los trabajadores eran los demócratas. Entonces ellos siempre han tenido mucha oposición al tratado por ese tema. Y después, por su parte, los republicanos eran muy dados al comercio, al libre comercio. Sin embargo, con el paso del tiempo, la base de los partidos, la base política de estos partidos va cambiando y sobre todo para Donald Trump se convierten en muchos trabajadores o personas que perdieron su empleo precisamente por este proceso de deslocalización del que ya hablamos. Entonces, el tema laboral se vuelve muy importante y Canadá lo ve desde una perspectiva más de los derechos humanos y los entendidos los derechos laborales como parte de los derechos humanos. Incluso Justin Trudeau viene y habla frente al Senado en México. Y entonces otro capítulo muy importante que queda dentro del tema, que es el tema laboral. Y en específico para ciertas industrias, por ejemplo la industria automotriz, donde se establece incluso los salarios mínimos que se tienen que pagar en esas industrias para garantizar que no hay una competencia desleal en materia salarial entre México y Estados Unidos. Entonces, finalmente, el TEMEC tiene otra cosa que no tenía el Telecán, que es que va a contar con revisiones cada 5 años. Entonces, da un seguimiento anual donde se reúnen los ministros y las secretarias de Economía de los 3 países y después tenemos también un video muy interesante de la reunión que se dio precisamente el año pasado en Cancún. Aquí se los vamos a dejar para que lo puedan checar. Y
también va a tener revisiones quinquenales para evitar precisamente lo que pasó con el Tratado de Libre Comercio, pues que se fue volviendo obsoleto con el paso del tiempo. Entonces, pues este es a grandes rasgos el TEMEC y cómo quedó en comparación con lo que era el Telecán. Ok, doctora, bueno, todo lo que usted nos acaba de decir es demasiado importante. Así que, ¿cuáles cree usted, doctora, que son los desafíos que está enfrentando México en la implementación efectiva del TEMEC y cómo se están abordando estos desafíos? En efecto, el TEMEC ha tenido algunos desafíos y curiosamente se refiere a este último tema del que estuvimos hablando en el bloque anterior, que es el tema laboral. Se han metido distintas controversias en materia laboral en el marco del Tratado de Libre Comercio, sobre todo en lo que tiene que ver con la libertad de asociación, la libertad sindical, y se han metido y han tenido fallos favorables para los trabajadores. Otro tema que también se conecta con el video que tuvimos la semana pasada, si no lo han visto se los recomendamos muchísimo, es el tema del nearshoring. Precisamente el TEMEC, su modernización, pues permite, habla sobre la importancia de tener un componente de origen de los dentro para que un país, para que un producto se pueda considerar originario de la región, sube el componente que tiene que tener comparado con el que tenía en Telecán, y eso pues abre la oportunidad al nearshoring, pero también a lo que decíamos de la importancia de la reconstrucción de las cadenas de valor dentro de México para poder alcanzar estos estándares que pide el nuevo tratado. Y eso originalmente pues se veía como una amenaza, es decir, que México no necesariamente iba a poder cumplir con estas cuotas que pedía el TEMEC, pero ahora ya se puede entender que es realmente una oportunidad a partir de la reconstrucción de las cadenas de valor para ofrecer productos con un mayor componente de integración de México, pero también para desarrollar pues las industrias y los distintos sectores productivos dentro de nuestro propio país y en esa manera volvernos más competitivos en el marco de la región de América del Norte. Y el otro desafío que se ha dado, pues tiene que ver precisamente con el tema de la incorporación de cómo se van a incorporar ahora las certificaciones de origen que tiene que ver con este mismo tema del que hablamos, pero también cuándo van a ser los criterios para la evaluación del TEMEC, pues que ya estaría lista para el próximo año, en el 2025, y que en cierta forma pues va a coincidir con el cambio de gobierno en los dos países. Y con la perspectiva de una reelección del presidente Trump, entonces eso se vería como una situación que puede ser, pues en cierta forma, no muy favorable para México si se quedan algunas de estas áreas de fricción todavía, sobre todo en materia de salarios y de componentes de origen. Ok, doctora, bueno, todo esto es muy importante, muy interesante para que las personas sepan todo sobre este tema y queden muy, muy, pero muy bien informados. Pero además, doctora, también quisiéramos saber qué medidas se están tomando para asegurar que el TEMEC beneficie de manera equitativa a todos los sectores de la economía mexicana. Ese tema es también muy interesante porque una de las críticas que se hicieron en su momento a la negociación del TEMEC fue que no participaron todos los sectores de México. Fue si bien hablamos de que participaron tanto el gobierno saliente como el gobierno entrante, en realidad fue un tratado que se hizo entre los gobiernos y entre los sectores empresariales, cuando es un tratado que finalmente abarca y afecta toda la vida de todos los sectores en México, el sector social, del sector no económico y también de los trabajadores, las empresas, pero también, por ejemplo, de las regiones donde se instalan las empresas o de los productos que se permite que entren, en las condiciones en que se permita que entren, y eso tuvo que ver mucho con el impacto negativo original
del Tratado de Libre Comercio en la década de los 90 y principios del 2000, se dio un impacto negativo muy fuerte en lo que fue el sector agrícola, sobre todo en la producción, vamos a decir, de la producción de productos básicos, que generó un gran desplazamiento de la mano de obra del campo en México, que mucha de esa después se transformó en migración hacia los Estados Unidos, y entonces generó pues un problema de una dimensión, vamos a decir, política con un origen económico. Entonces, eso es algo que quedó pendiente en la negociación del TEMEC, la incorporación de otros sectores, no solo los económicos, y es algo en lo que se tiene que trabajar, en función de la revisión que se va a hacer. También se tiene que hablar y pensar en lo que mencionábamos antes, de que México ya va a tener en cierta forma, desde su sector productivo, que reducir este alto componente de importación que tenemos en muchos productos, porque en la medida en que este componente sea tan alto, pues no va a permitir cumplir con estas reglas de origen que se establecen en el TEMEC. Está todo el tema, que es muy importante, que no se le ha dado tanto auge como debería, que es precisa, y en México, pero sí en Estados Unidos, que es el tema de las MIPIMES, es decir, que las empresas pequeñas y medianas, y micro, pequeñas y medianas empresas, reciban beneficios y la posibilidad de participar de este mercado, que pues esencialmente estaba un poco cerrado para ellas, y que ahora pues el TEMEC da esa oportunidad. Sí hemos visto, por ejemplo, que de parte de Estados Unidos sí se hacen esfuerzos, se hacen, por ejemplo, reuniones de lo que sería la Secretaría de Economía, su equivalente el Departamento de Comercio, para enseñarles a las empresas de Estados Unidos cómo pueden participar mejor en el mercado, cómo se pueden, por ejemplo, conectar con empresas pues, comerciales más grandes para poder enviar sus productos a México, y eso todavía es algo que tenemos pendiente aquí en México, la incorporación de las empresas medianas, micro, pequeñas y medianas empresas, de las que hemos pensado y hemos hablado en episodios anteriores, de la incorporación de estas empresas como eh, parte de una economía integrada desde las cadenas de valor. Entonces, eso es algo que todavía está pendiente, utilizar el TEMEC como un factor integrador de la economía para para todas las empresas, que incorpore a las pequeñas, medianas y microempresas en las cadenas de valor a las que pertenecen. Ok, doctora, ahora bien hablemos un poco de los avances que se han visto entre los tres países. Así que, ¿qué avances se han logrado en la armonización regulatoria entre los países miembros del TEMEC y cómo benefician estos a México? Los principales modificaciones que hemos visto, bueno, ya había una integración, por supuesto, desde antes en materia regulatoria, y ahora lo que hemos visto, bueno, hubo algunos, vamos a decir, desacuerdos, precisamente, por ejemplo, de México y Canadá con respecto a Estados Unidos por el tema de las regulaciones de origen. Está todo el tema del capítulo laboral del que ya hablamos, que se ha llevado al panel de controversias y se han resuelto. En algún momento hubo también algunos espacios en materia de lo que era el tema salarial, que poco a poco se fue resolviendo también. Y bueno, ahora lo que hemos visto esencialmente tiene que ver con lo que ha pasado a partir de algunas de las propuestas que se han hecho en México en materia de regulación. Eh, por ejemplo, en su caso, funcionarían como de desregulación, como por ejemplo el tema de la eliminación de algunos de los organismos autónomos, que incluiría el tema de la Federal de Competencia, que esa comisión precisamente surge en el marco del Telecán,
porque en Estados Unidos, pues como sabemos, las reglas de antimonopolio son muy fuertes, y entonces eso se incorpora como un capítulo del Telecán, que se hereda como un capítulo del Temec. También tenemos, entonces ahí se puede haber algún tema que más adelante pues puede tener una repercusión en caso de que sí lleguen a desaparecer estos, algo como la COFECE. El tema energético, por supuesto, la política del nuevo gobierno en materia energética pues no fue o no ha sido muy bien vista por Estados Unidos, ha tenido algunas observaciones ahí, sobre todo porque había esta propuesta de la ley que ya quedó eliminada, pero bueno, se puede ver que tal vez haya una continuidad en estas políticas en materia energética, en la siguiente administración tal vez, y entonces ahí podrían hacer algo de ruido en la revisión que hablábamos del próximo año. Y también el tema del maíz. Ese tema es muy importante. El tema del maíz transgénico está como parte de uno de los temas más controversiales, precisamente, bueno, porque sabemos que la biotecnología es un tema muy importante, una industria muy importante en Estados Unidos, y entonces las reservas de México en materia del consumo del maíz transgénico para consumo humano. Recordemos que eso tiene que ver con que importamos una gran parte del maíz que se consume en México, se importa a Estados Unidos. Entonces, al restringirse, Estados Unidos lo ve como que al restringirse las importaciones de maíz transgénico para consumo humano, pues está afectando las posibilidades de exportación hacia México. Esos han sido como los principales temas que hemos podido observar en lo que va del tratado precisamente en este momento. Ok, doctora, y ya finalizando un poco con estas preguntas, que por cierto todo ha sido muy interesante, muy importante. Sé que los televidentes están muy conectados con todo lo que usted está diciendo. ¿Qué estrategias está implementando México para fortalecer su posición como socio comercial clave en América del Norte bajo el marco del TMEC? Las principales estrategias que México ha estado instrumentando, pues tienen que ver, algunas tienen que ver con temas de infraestructura, por ejemplo, como ya hablábamos de creación de infraestructura que permita facilitar el comercio. Tiene también, por supuesto, como hablamos de la semana pasada, el tema del nearshoring como una estrategia para utilizar el TEMEC como una herramienta para atraer la inversión extranjera de otros países, y tiene también la estrategia de establecer, vamos a decir, espacios o regiones del país que estén articuladas con Estados Unidos, pero esto ya era algo que se había venido haciendo desde el Telecán. Por supuesto, la estrategia más importante que debemos de instrumentar ahora es esta de la que hablábamos, de pues la fortalecimiento de cadenas de valor, la creación de ecosistemas productivos que nos permitan integrarnos de una mejor manera, y como decíamos con el nearshoring, pues generar empleos más empleos y de mejor calidad, y fortalecer el mercado interno a partir de nuestra integración con América del Norte, sin descuidar, por supuesto, nuestra relación con América Latina y con otros mercados en el mundo. Bueno, doctora, ya finalmente se debe resaltar que México ha experimentado avances significativos en la implementación y el aprovechamiento de los beneficios del TEMEC, pues a través de este acuerdo el país ha fortalecido su posición como un socio comercial clave en América del Norte, promoviendo la integración económica regional, la atracción de inversiones y la diversificación de exportaciones. También se debe tener en cuenta que existen aún pequeños problemas en áreas como la regulación laboral y ambiental, la digitalización y la equidad en el acceso a los beneficios del tratado para todos los sectores de la economía mexicana, pero bueno, eso con el tiempo se puede ir mejorando, claro está. Y bueno, teniendo claro todo esto, doctora, por último, ¿cuál es su conclusión del programa presentado hoy? Denos un dato curioso muy importante acerca de este tema. Claro que sí, Juli. Pues la conclusión de este tema sería
que México en efecto cuenta con un instrumento muy importante para el desarrollo económico, pero que debemos aprender de las lecciones del Telecán, que como bien señalabas, pues en muchos momentos generaron perjuicios para algunos sectores dentro de la economía de México, inhibieron el desarrollo y del potencial de otros que fueron, que tal vez venían creciendo, habían tenido un desarrollo a lo largo de la historia y que se vieron arrasados por una apertura que a veces fue, pues se consideró indiscriminada para protegerlos, a diferencia de tratados como el de la Unión Europea, que sí ya tenía pues apoyos a veces medidas que permitían proteger a determinados sectores. Eso no sería aquí. No lo encontramos en el TEMEC, pero en el TEMEC sí encontramos un momento histórico diferente, un momento donde ya no estamos hablando de la expansión hacia afuera de las economías, sino de que los países están tratando de desarrollar más su potencial hacia el interior. Lo vemos con la iniciativa del presidente Biden de Build Back Better, que es vamos a reconstruir Estados Unidos con mejores políticas, sería algo la idea. Y también en México tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que dejar de pensar que todo nuestro desarrollo está hacia afuera y pensar cómo podemos tomar esta coyuntura en la historia económica para desarrollarnos en materia social, económica y laboral, potenciando y creando sinergias de todos los factores que en este momento están confluyendo, pues para que tengamos un ecosistema productivo mucho más sólido, más competitivo y más equitativo, que contribuya también a eliminar las desigualdades que desafortunadamente tenemos en muchos ámbitos en nuestro país. Entonces, pues tomemos el TEMEC como esa oportunidad y como lo están haciendo en otros países, también para ver hacia nuestro desarrollo, en nuestro desarrollo hacia adentro. Y el dato curioso, bueno, pues seguramente algunos ya lo han oído, pero fue precisamente en este último año que México hizo dos cosas. Tuvo superávit con Estados Unidos, pero además rebasó a China como el principal exportador hacia los Estados Unidos. Ese lugar lo había tenido durante muchos años China, el país que más exportaba a Estados Unidos, y México lo ha rebasado. Por supuesto es por el TEMEC y también por algunas de las políticas de China, pero sigue siendo importante. Ok, doctora, todo lo que usted nos explicó, nos informó hoy es muy interesante para las personas que tienen interés sobre este tema y para todo el mundo en general, porque es un tema que es muy, pero muy importante. Y doctora, queremos que ya nos despidamos de nuestros televidentes y que estén muy pendientes a nuestra próxima sesión de estrategia crítica. Claro que sí, recordarles a nuestros amigos que nos pongan sus comentarios, sus preguntas, que siempre los leemos y les contestamos, que si no se han suscrito a este canal, se suscriban, que nos sigan en todas nuestras redes sociales para encontrar más contenido como este y sobre todo, bueno, pues que nos acompañen la próxima semana. Muchas gracias. Así es. Chao, chao.